Me cuesta un poco más entender por qué alguien como el general Keith Kellogg diría, oye, ¿sabéis qué? Olvidaos de todo esto, literalmente de todo lo que acabáis de mencionar aquí, que es evidente por sí mismo y manifiestamente cierto. Aún así, quiere sostener que deberíamos, ¿qué tal si volvemos a la costa de Berbería? Lo que yo diría es, Estados Unidos, volved atrás y mirad lo que hizo Thomas Jefferson cuando era el tercer presidente. Y ahí es cuando piensas en los Marines de Estados Unidos, desde los salones de Moctezuma hasta las costas de Trípoli. Es como cuando nos ocupamos de los piratas berberiscos entrando allí con la fuerza para asegurarnos de que no siguieran capturando nuestros barcos y encarcelando a nuestros marineros. Y esa es una de esas situaciones en las que tenemos que usar medios militares para que los medios económicos vayan en la misma dirección. Y creo que él tiene que seguir pensando en eso. Es extraordinario a muchos niveles, sobre todo si conocieras toda la historia real de cómo surgieron los piratas berberiscos y cómo se resolvió realmente aquello. Pero esto no hace más que revelar que alguien como Kellogg ha estado delirando todo el tiempo. Ahora se entiende por qué Trump creyó cosas disparatadas sobre Ucrania en momentos críticos el otoño pasado. Es por gente como Kellogg, capaz de creer cosas ridículas. Pero lo que todos saben, Marjorie Taylor Greene lo confirmó ayer en su programa, es que la principal fuente de información de Trump no son sus propias agencias de inteligencia, ni su propio ejército, ni ningún analista geopolítico independiente, ni su propio vicepresidente, al que ignora repetidamente. Es Fox News. Y por eso hay que ver Fox News para averiguar qué disparatada ocurrencia va a decir mañana el presidente. Porque de verdad escucha y se cree las auténticas tonterías que plantean, y van a seguir haciéndolo. Pero eso no cambia la realidad de fondo. No tenemos las armas para hacerlo. No tenemos las municiones para hacerlo. No tenemos el personal para hacerlo. No tenemos capacidad económica para aguantar esto durante tanto tiempo. Creo que Trump seguirá con esto hasta poco después del Día del Trabajo. Pero para entonces, si Irán no capitula de repente, algo que no va a ocurrir, estará sometido a una presión máxima para poner fin al bloqueo y empezar a reducir nuestra presencia de tropas. Y si ocurren esas dos cosas, Irán estará bajo presión para relajar el bloqueo del estrecho de Hormuz y dejar salir más petróleo. No creo que él llegue tan lejos como le están recomendando, pero tampoco creo que levanten ninguna de las sanciones al petróleo iraní que podrían facilitar e impulsar aún más el reequilibrio de esa parte de la economía. Seguirá instalado en la negación hasta las elecciones de mitad de mandato. Ya está diciendo, a la gente simplemente no le gustan los republicanos. No tiene nada que ver conmigo. Está en esa mentalidad. Pero eso no cambiará la realidad política, que llegará después de las elecciones de mitad de mandato. Sé que la gente dice, bueno, quizá haya dos cosas. La gente sigue diciendo que podemos volver a entrar después de las elecciones de mitad de mandato. No podemos reponer existencias. Eso es lo que no terminan de entender. China sigue apretando con las tierras raras. Van a venir a Estados Unidos más adelante, en otoño. No van a cambiar esa postura. De hecho, cada vez están restringiéndolas más y más. Nos lleva 4 años producir el tipo medio de munición que necesitamos para este conflicto. Tardamos 4 años en reponer existencias. Y eso suponiendo que tuviéramos todos los imanes de tierras raras que llevan. Pero no los tenemos, porque China no nos los suministra para ningún uso militar, ni siquiera de doble uso. Por eso Trump va a imponer estas enormes sanciones a Rusia e Irán, que el Senado ha aprobado. La Cámara de Representantes aún no las ha aprobado. Pero la naturaleza del proyecto de ley de sanciones es tal que es voluntario. Depende de Trump qué sanciones imponer. Y el problema es que esas sanciones en realidad no recaen sobre Rusia e Irán. Recaen sobre China y la India, y especialmente sobre China, por comprarlo.
Bueno, entonces China simplemente se queda con todas las tierras raras y dice, no vais a tener ninguna para la economía civil. Ni siquiera se oye a nadie en Fox News, animando esta locura, mencionar esta realidad. Y por eso, Trump no puede hacerlo. Trump no puede imponer ninguna de esas sanciones. Igual que tampoco puede volver realmente al conflicto. No tiene medios para hacerlo. Ahora sabe que no tiene medios para hacerlo. Y por eso se está convenciendo a sí mismo. Ah, sí, el bloqueo funcionará. Sí, sí, la guerra económica funcionará. Sí, seguiré ganando. Shreddy. Así que ahora mismo su mentalidad va por ahí. Eso es positivo para quienes no queremos que haga ninguna locura desde el punto de vista militar. Es negativo para quienes queremos que la economía global tenga cierto grado de reequilibrio. Ahora bien, hay otro problema. Mencionas la cuestión de las tierras raras y el intento de sustituir y reponer muchas de estas reservas. Tengo la impresión, y me gustaría conocer tu opinión porque seguro que estás mucho más conectado que yo, de que hay gente dentro del gobierno, especialmente en la base industrial de defensa, que está mirando a su alrededor, viendo todo esto y pensando, vale, sí, vosotros haced lo que sea, hablad de lo que queráis, pero yo veo aquí una gran oportunidad para ganar mucho más dinero. Hagáis vosotros lo que hagáis al final. Así que adelante, apoyemos un presupuesto de defensa de $1,5 billones. Y luego le diremos a todo el mundo que vamos a conseguir una cantidad enorme de más interceptores de estos, que no han sido muy eficaces y de los que nos estamos quedando sin existencias. Y van a poner una cifra astronómica. Pero en mi opinión, da igual cuánto dinero metas en algo. Lo único que importa es cuánto puedes producir físicamente y qué puedes conseguir con las tierras raras, etc., de otras fuentes de la cadena de suministro que no controlamos. ¿Qué opinas de este informe de Victoria Coates? Las nuevas solicitudes presupuestarias de las Fuerzas Armadas contemplan casi 14,000 misiles nuevos y más de 850 interceptores THAAD solo en 2027. Es un aumento importante, mientras Estados Unidos trata de reconstruir unas reservas agotadas y reforzar su preparación militar. Tenemos que asignar realmente ese dinero a las cosas adecuadas, a lo que vamos a necesitar para librar las guerras en las que estamos ahora mismo. Así que sí, creo que el presidente ha solicitado acertadamente $1,5 billones para el presupuesto de defensa de este año. Ya tenemos en nuestras manos la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Ahora empecemos a asignar ese dinero para poder iniciar este refuerzo. Quiero decir, antes que nada, ¿de qué estás hablando? 13,000 interceptores en un año, en el ejercicio fiscal de 2027, cuando fabricamos unos 600 en el último ejercicio fiscal. ¿Qué te parece eso? Es básicamente el estado constante, continuo y delirante de toda la industria de defensa. Así que el complejo militar industrial no tiene ningún incentivo para decirle a la gente, en realidad no podemos hacer eso. No podemos hacerlo en varios niveles. Nuestra cadena de suministro está descompuesta, en parte porque el complejo militar industrial, ese incentivo monetario privado, socava la eficacia. Hay una razón por la que China, Rusia e Irán pueden aumentar su capacidad tan rápido y adaptarse con tal rapidez. No tienen un enorme complejo militar industrial privado que complique y comprometa ese proceso, desviándolo únicamente hacia lo que les da más dinero, en lugar de hacia lo más eficiente y el mejor sistema de armas defensivas, y hacia la capacidad de aumentar la producción de esas armas. Luego están nuestras regulaciones burocráticas internas y la manera en que se fabrican estas cosas en Estados Unidos, unas normas a las que China, Irán y Rusia no están sujetos. Eso les permite avanzar mucho más rápido que nosotros. Y luego está el tercer problema. No tenemos la mano de obra cualificada para fabricar estas armas. Lo que el complejo militar industrial ha hecho durante las últimas décadas es desarrollar armas cada vez más y más complejas.
is coming up with more and more and more complicated weapons. Why? Because it's in their monetary incentive to do so. ¿Por qué? Porque tienen un incentivo económico para hacerlo. No solo esas armas son mucho más caras, sino que además pueden reclamar derechos de propiedad sobre ellas. Por eso, ahora mismo, no quieren que Ucrania tenga ningún tipo de licencia que luego le permita volver a comercializar misiles Patriot. Quieren que el arma sea lo más compleja posible, para que los demás competidores no puedan reproducirla fácilmente. Pero eso también implica, además de contar con protecciones legales adicionales, patentes y similares, que necesitas una mano de obra muy cualificada y especializada. Y formarla lleva demasiado tiempo como para poder aumentar la producción de manera fácil y rápida. Esto no es un problema de dinero. Gastamos cantidades ingentes de dinero. Gastamos mucho más de lo que Irán ha gastado jamás. Gastamos mucho más de lo que gasta Rusia. Creo que China probablemente no se queda muy atrás. Pero en lo que respecta a Rusia e Irán, ahora mismo nos superan en Ucrania, que está financiada en gran medida por la OTAN. E Irán ha hecho lo mismo gastando una fracción mínima de lo que gastamos nosotros. El dinero no es el problema. El problema es toda nuestra cadena de suministro de defensa. Y forma parte del complejo militar industrial, que tiene motivos para alimentar estas guerras estúpidas, para seguir llenándose los bolsillos desde el principio. Pero no pueden confesarlo. No pueden admitirlo. Así que aquí tenemos un problema flagrante, creado por el complejo militar industrial. No solo la estúpida guerra en la que estamos metidos en varios frentes, en Ucrania e Irán, es que ni siquiera pueden fabricar las armas necesarias para fingir que están ganando la guerra. Ni siquiera alguien tan delirante como Trump puede fingir que la está ganando, porque no pueden producir a gran escala debido a todos los incentivos perversos creados por un complejo militar industrial privatizado que ha secuestrado nuestra seguridad nacional. Y no pueden admitirlo, no pueden reconocerlo. Así que, en lugar de eso, dicen, ¿sabéis cuál es la solución? Seguir dando dinero a la misma gente que creó el problema. Sí, porque desde el punto de vista del público, especialmente cuando Victoria Coates aparece y dice lo que dice, está por todas partes en Fox News. Tienes a Mark Levin, tienes a Larry Kudlow, a todos esos otros tipos que no dejan de jalear todo esto y dicen sí, 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 más y más y más. Y ya sabes, una de las cosas interesantes que pensé del programa de ayer con Rich Baris, cuando hablaba de las cifras, fue que estaba en un segmento hablando de las cifras de MAGA y de cómo había evolucionado MAGA desde la fecha de las elecciones en noviembre de 2024 hasta hoy. Es como si un cerdo se hubiera quedado atascado sobre la hoja. Hay tinta roja por todas partes, salvo en un sitio. Decía que los boomers de Fox News eran los únicos que seguían más o menos en verde en la mayoría de estos temas. Y parece que eso basta. No todos los boomers. Solo decía los boomers de Fox News que están viendo eso. Casi todos los demás, dentro del MAGA, no en el conjunto del país, sino dentro del MAGA, están perdiendo terreno porque, supongo, todo les está funcionando. Pero de algún modo, entre los espectadores de Fox News, sí parece funcionar. ¿Qué te parece? Demuestra la capacidad. En parte, se debe a que esa generación, como ha explicado Baris en detalle, es una generación que cree en los mitos, en particular, la categoría de los boomers de más edad. Así que son quienes antes van a desaparecer, dicho sin rodeos, desde la perspectiva de una previsión política. Pero yo llegué a la misma conclusión. Publiqué un artículo en Substack sobre cuál ha sido toda la historia de Israel en la opinión pública estadounidense y volví a revisar todos los datos desde los años 40, 50 y 60, remontándome hasta entonces, y encuentras una determinada tendencia común. Ahora mismo, la conclusión es que el único grupo que tiene una opinión favorable de Bibi Netanyahu y de Israel y que confía en que harán lo correcto, así se formula la pregunta,
que sigue apoyando la ayuda militar, la implicación financiera y el enredo político, son los protestantes evangélicos blancos no hispanos, mayores de 50 años, que tienen Fox News como una fuente clave de información. Todos los demás grupos, en todo el país, tienen una visión negativa de Israel y una visión negativa de Bibi Netanyahu. Y lo que representa esa amplia mayoría es algo que en realidad siempre ha estado presente. Si retrocedes a 1946, cuando ya se hablaba del conflicto, antes incluso de que Israel se constituyera formalmente, entre judíos y árabes en Palestina, se preguntó a los estadounidenses, ¿apoyarían, como estaban pidiendo los británicos, una implicación militar de Estados Unidos, en cualquier nivel, o simplemente ayuda militar? Casi el 80% de los estadounidenses dijo, no, no nos interesa. La guerra de 1956 con Egipto, misma conclusión. No deberíamos estar interesados. De hecho, más estadounidenses querían que se sancionara a Israel por lo que hizo en Egipto en 1956. La guerra de 1967, muy parecido. La guerra de 1973, muy parecido. 1981, 82 y 83, Líbano. Los estadounidenses pasaron muy comprensivos y partidarios de Israel. Precisamente porque si consolidalis free, Israel se smooth de Estados Unidos en la Guerra Fría. Aún perduraba, en aquella generación silenciosa, el recuerdo del Holocausto, que generaba simpatía y empatía hacia la difícil situación de los judíos israelíes. Y luego surgieron los inicios del movimiento de coalición entre los evangélicos de la generación Boomer, el partido Likud y la derecha religiosa, a mediados de los años 70. Lo que mucha gente no reconoce es que esa coalición evangélica solo duró alrededor de una década y media. Los evangélicos blancos menores de 50 años no comparten las mismas opiniones. De hecho, los evangélicos blancos que son millennials o de la generación Z sienten más simpatía por los palestinos que por los israelíes. Por eso, Israel está en una posición políticamente tan frágil. Pero es el mismo grupo. Son blancos y básicamente van al púlpito y escuchan Fox News. Así que, entre lo que oyen de su pastor y de generaciones pasadas, lo que ven en Fox News, y un poco de radio hablada para equilibrar, y luego gente como The Blaze y otros que se alinean con ellos, Glenn Beck, de nuevo en la línea de las putas de la guerra, y otras personas como Benny Johnson, otros que se sitúan de ese lado. Esas son las fuentes de noticias e información en las que confían, y encajan con los mitos con los que crecieron, que Israel es el pueblo de Dios, y que de algún modo la Biblia está conectado con Bibi Netanyahu, algo por lo que siempre pregunto. Es como, sigo sin entenderlo. Es como, ¿en qué parte de los proverbios está eso? No consigo encontrar a Bibi. Netanyahu. Me he leído el libro de cabo a rabo, y eso no está ahí, hermano. Exacto. De hecho, la mayor parte del Antiguo Testamento está llena de relatos sobre cómo Israel vuelve a portarse mal. Dios va a castigarlos. Eso es lo que yo recuerdo. Así que creo que hay que castigar a Israel. Ese es el mensaje de Dios que yo veo. Así que se ve la naturaleza de esto. Es un único grupo de votantes. ¿Pero a quién representan? Bueno, miren la edad y el perfil demográfico de la mayoría de los miembros republicanos del Senado de Estados Unidos. Son boomers blancos, evangélicos y no hispanos, que crecieron en esa misma época. Muchos de los líderes de la Cámara de Representantes, igual. Entiendo que ha dicho correctamente que incluso en la guerra del Líbano del 82, la mayoría de los estadounidenses seguía manifestándose en las encuestas en contra de Israel. ¿Es así? Sí, Hadkapes, después de que los ataques contra los campamentos de refugiados chiíes y los campamentos de refugiados palestinos cambiaran la opinión pública estadounidense. Así que más estadounidenses simpatizaban con los libaneses que con Israel. Entonces, ¿qué ha cambiado hasta llegar a la situación actual en la que puede producirse un genocidio y esos electores lo dejan pasar?
Así que hasta cierto punto, lo que ocurrió fue que Israel mantuvo un perfil relativamente bajo. Es decir, no había un conflicto estadounidense muy visible. Y al menos, según sabemos por las investigaciones de Scott Horton y de otros, el lobby israelí estuvo de hecho muy implicado y participó en facilitar guerras. Estaba entremezclado con el Estado profundo y con el complejo militar industrial para promover una mentalidad de guerra en todo el mundo. Quienes redactaron muchos de los informes previos al 11 de septiembre y luego utilizaron el 11 de septiembre para impulsar una guerra permanente en todo el mundo, fueron en realidad el lobby israelí. Pero el estadounidense medio no lo sabía. Así que, para el estadounidense medio, Israel no aparecía muy a menudo en el espacio público. No había nada tan llamativo como los atentados de Beirut de principios de los 80, o las guerras del 73, del 67, del 56 o del 48. Así que, con esa mentalidad, era simplemente una cuestión secundaria, tangencial. Y los boomers evangélicos seguían apoyando con entusiasmo al lobby israelí. Pero los de la generación X no, los millennials no, y los zoomers tampoco. Esto ya estaba empezando hace aproximadamente una década. Así que las encuestas detalladas de 2016, 2017 y 2018 entre evangélicos revelaron que la mayoría de los pastores, si eran de la generación X o más jóvenes, no hablaban de Israel. Israel no era toda esa mitología fabricada sobre el lobby israelí que lograron que los boomers creyeran entre los evangélicos. La siguiente generación de pastores no la repetía desde el púlpito. Y se ha producido un cambio desde las denominaciones institucionales, por así decirlo, de la vieja escuela hacia lo no denominacional. Dentro de la próxima década, entre los protestantes, la principal denominación va a ser no pertenecer a ninguna denominación. Eso ya está ocurriendo a gran velocidad. Los bautistas del sur están perdiendo miembros, los metodistas están perdiendo miembros, los episcopalianos están perdiendo miembros, la Iglesia de Cristo está perdiendo miembros, y así sucesivamente. La Iglesia de Dios se mantiene estable, pero incluso ella está perdiendo miembros. Todo está cambiando hacia iglesias no denominacionales. Esta gente no predicaba sobre Israel. Y entonces, cuando empezaron a estudiar a los evangélicos blancos, no hispanos menores de 30 años en 2018, que ahora, en la práctica, tendrían menos de 40 años. Tú tienes menos de 38, así que, básicamente, todos los millennials y la generación Z. Les preguntaron, ¿sentís más simpatía por Israel o por los palestinos? Entonces dijeron, por los palestinos, sin duda. Así que ese cambio ya se estaba produciendo. Pero la generación de la clase política, de los centros de estudios, de los donantes y de los representantes, seguía perteneciendo a otra generación, a otra era, a otra época, que no veía que eso estuviera ocurriendo. Y entonces llega el 7 de octubre. La respuesta de Israel al 7 de octubre podría haber sido un grito de movilización para la causa israelí en Estados Unidos. En lugar de eso, decidieron arrasar Gaza. Empezaron a disparar, ya saben, contra algún niño palestino de 6 años por diversión. Empezaron a entrenar a perros y otros animales para violar a reclusos. Empezaron a hacer cosas como atacar a periodistas y a familias sentadas en una tienda de campaña. Sé que hizo cambiar a Charlie Kirk. Empezaron a atacar iglesias cristianas, algunas de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, en la Franja de Gaza. Luego empezaron a hacer lo mismo en Cisjordania. Después estaban derrocando a Assad en Siria. Y luego empezaron a presionar a favor de la guerra con Irán. Y después ayudaron a encubrir los archivos de Epstein. Cuando todo eso se acumuló, básicamente no solo se desplomó la opinión pública favorable a Israel. Israel pasó a ser una señal, un filtro, un sustituto de si estás de mi lado o del suyo. Y no tenía nada que ver con ser judío. Y es porque una mayoría de los judíos estadounidenses desaprueba, no le gusta Bibi Netanyahu. La mayoría de los judíos estadounidenses se oponen a la guerra con Irán.
una pluralidad de los judíos estadounidenses se opone a lo que está ocurriendo en Gaza. Así que esto no va de una cuestión judía, ni siquiera dentro de la opinión pública estadounidense. De lo que va es de Israel. Glenn Greenwald hizo hace poco un gran trabajo explicándolo. Es un filtro. ¿Estás de mi lado? ¿Te importan mis problemas, mis dificultades, mis necesidades? Soy un joven millennial. No consigo un buen trabajo. Estoy atrapado viviendo en casa con mis padres. No puedo conseguir un coche decente. Ni siquiera puedo tener una cita, porque las aplicaciones de citas han recreado una sociedad de harén en la cultura moderna estadounidense de las citas entre las generaciones más jóvenes. Si soy una chica joven, estoy deprimida, estoy angustiada. Los filtros de Instagram hacen que tenga ansiedad a un ritmo 5 veces mayor que la generación anterior. Me autolesiono y tengo ideas suicidas a un nivel más alto que el de cualquier generación de chicas jóvenes en la historia de Estados Unidos. Quiero que se aborden mis problemas. Quiero que se resuelva la atención sanitaria. Quiero que las cosas sean asequibles. Querían que volviera el Trump de 2018, la economía de Trump anterior al COVID, cuando las cosas empezaban a mejorar. Y en cambio lo único que ven es Israel. Israel, 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 Israel. Todo es Israel. Y ahora es un filtro. Si estás del lado de Israel, no estás de mi lado. Y por eso se está convirtiendo en un factor indirecto tan potente en las primarias demócratas. Los republicanos pueden salirse con la suya un poco más de tiempo. Si miras Florida ahora mismo, en las primarias republicanas más del 60% son personas mayores de 60 años. Así que son simplemente personas mayores las que votan en estas primarias. Y, en el lado republicano del sur, eso puede mantenerte con vida, probablemente durante 1 o incluso 2 ciclos electorales. Pero después de eso, va a desaparecer y estará muerto. Ya está muerto en las primarias demócratas. Y mi conclusión, al analizar todos los datos, el historial de los datos, las tendencias de los datos, por qué los datos estaban donde estaban y por qué iban a estar donde iban a estar, era siempre la misma. Israel es un paria político en Estados Unidos. Y la generación de figuras políticas y públicas que se dé cuenta de eso, lo aproveche y haga campaña para desvincularnos, no solo de estas guerras de Oriente Medio, sino también de la nación de Israel. Será el futuro del liderazgo político en Estados Unidos. Bueno, quiero decir, es bastante difícil discutir las cifras de las que has estado hablando, por el comportamiento y las políticas del gobierno civil en Jerusalén, el de Benjamín Netanyahu. En última instancia, creo que se le verá como uno de los mayores, quizá el mayor desastre que ha sufrido el Estado israelí desde 1948 por aquello hacia lo que los está conduciendo. La guerra en 7 frentes que nunca deberían haber iniciado y que no pueden ganar. Y su absoluta falta de voluntad para hacer nada que cambie alguno de estos parámetros. Está intentando redoblar la apuesta para involucrar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como una extensión de las Fuerzas de Defensa de Israel. No podemos hacerlo. No va a funcionar. Y podría arrastrarnos a ambos con ello. Al final, está la maldición de Zelensky. Cualquiera que abraza a Zelensky acaba políticamente muerto en 1 o 2 años. Creo que a cualquiera que se haya acercado demasiado a Bibi le va a pasar lo mismo. El efecto de una maldición política con el tiempo, porque probablemente ha maldecido el segundo mandato del presidente Trump, convirtiendo lo que podría haber sido una presidencia de grandes oportunidades para la paz mundial en lo que probablemente pasará a la historia como una de las presidencias más estúpidas, en términos geopolíticos, de política exterior y de política militar, de la historia de Estados Unidos. Como explicó Richard Barris, fue quizá la mayor oportunidad desperdiciada de la historia de la política estadounidense. Pero la demanda pública de cambio no va a desaparecer. De hecho, se está amplificando y profundizando, y alguien va a responder a ella. Y quizá venga de algunos amigos nuestros, en círculos y entornos sorprendentes. Todo creado porque la arrogancia de Bibi
Le hizo pensar que podía volar un poco demasiado cerca del sol. Thought he could fly a little bit too close to the sun. Sí, bueno, esperemos que sea así. Creo que hemos tenido en el programa a casi todos de los que estás hablando. Lo único que aún estamos intentando conseguir es que venga el representante Massey. Así. Oh, yeah. Oh, yeah. You met ¿Conociste a algunos de los suyos en el evento? Sí, estábamos trabajando en eso. Tenemos que conseguir a Thomas. Tenemos que sacar a Thomas y empezar a movernos. and start making the rounds. Sí, lo hacemos. Pero todos los que están en ese programa han venido aquí. Desde luego apoyamos eso, porque madre mía, cuánto lo necesitamos. No creo que baste con pasar del rojo al azul. Tenemos que encontrar un nuevo color y una nueva forma de avanzar. We need a choice. Necesitamos una opción que no sea Tweedledum o Tweedledumba. Necesitamos una We need a different one. Así es. Y como siempre, te agradecemos mucho que arrojes tanta luz sobre este asunto con tanta claridad. Y recomiendo a la gente que se una a la comunidad Viva Barnes Law en vivabarneslawlocals.com. Nosotros también estamos allí. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, encantado de estar aquí. Y también os agradecemos a vosotros. Estamos deseando veros. De hecho, todavía tenemos un programa más hoy. Tendremos un reportaje desde el frente con Stanislav Kropivnik, que acaba de volver del frente en el lado ruso. Al menos nos contará cómo se ven las cosas desde ese lado de la línea de contacto. No querréis perdéroslo. Nos vemos dentro de aproximadamente una hora en Daniel Davis Deep Dive. En realidad no tenemos patrocinadores, y hay una razón para ello. No queremos tener que atosigaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta, y por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis. And of course, share this with somebody you love.